La pandemia ha azotado a toda la sociedad en su conjunto, pero por supuesto, siempre hay sectores más indefensos, más vulnerables. Y en una sociedad bajo sistema capitalista, por supuesto, los que menos tienen a nivel material son los que más sufren la imposibilidad de tener acceso a los víveres esenciales. Hoy por hoy el Estado argentino ha llevado adelante determinadas medidas con el fin de paliar esta sustancial decadencia económica que lamentablemente están acarreando miles y miles de compatriotas en las barriadas. Por supuesto, previo a la pandemia y la ulterior cuarentena, pero que en estos tiempos se multiplica ese padecer. Las changas que mantienen a miles de hogares hoy escasean. Se ven cada vez más personas deambulando por las calles, sin techo o buscando alguna prenda, alguna limosna, algo que pueda contener la indigencia estructural a la que se ven sometidos. Por suerte hay personas, líderes, representantes, que tanto espiritual como materialmente pueden estar cara a cara y contener a tantos miles de personas en estas situaciones. La labor de las parroquias, de tantos curas en los barrios populares, es fundamental en este sentido. Codo a codo con las organizaciones sociales, siguen metiendo las patas en el barro, junto a aquellos que tienen las patas en el barro desde tanto tiempo. Hoy en Próspera Mañana vamos a estar hablando ya mismo con el padre Francisco Paco Olveira, que es del grupo de curas en Opción por los Pobres. ¿Qué tal, padre Paco? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día. Hola, buen día, Gabriel. Un gusto hablar con usted. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está padeciendo junto a su gente, padre, día a día? Bueno, estamos en una economía realmente de guerra, de subsistencia. Sabes que tengo muchísimo retorno, escucho muchísimo a mí. Ahora vamos a arreglar eso, a ver si se puede escuchar un poquitito mejor ahí. A ver ahí, pruebe ahí a ver si se escucha mejor. Sí, parece que mucho mejor. Bueno, nada, estamos en una economía, digamos, de subsistencia, de guerra, digamos, pero no es nuevo, ya estábamos así a finales del año pasado. Recordemos que aunque nos acusaron de que los curas inventamos el hambre en la Argentina, finalmente se pudo conseguir la emergencia alimentaria porque realmente la situación ya era muy complicada. Sobre llovido mojado, la pandemia complica muchísimo más las cosas, pero la realidad es que si esto no explotó es porque hay una presencia del Estado muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en muchos lugares también a nivel municipal, ¿no? Qué sé yo ahora estoy en un asentamiento muy humilde, muy pobre en el Gran Buenos Aires, en Merlo, exactamente en la zona de Libertad. Bueno, y todo lo que es Merlo tiene unos 70, 80 puntos solidarios donde se está cocinando. Esos serían los oficiales. Después está lo que hace el pueblo, que la verdad que es maravilloso y se organiza siempre para dar una mano en estas circunstancias. Así que bueno, se va llevando, y también con otros programas del Estado como la tarjeta alimentar, como el IFE, y bueno, y así estamos. A veces se hace comparación de esta situación, de esta realidad, de esta coyuntura, con aquella desastrosa del 2001-2002. ¿Qué diferencias observa usted, padre?
A ver, usted me dice las diferencias que yo veo con la crisis que se vivió sí. en el 2001-2002 respecto de lo que se está viviendo actualmente, o lo que podría venir, en todo caso. Claro. Yo un par de veces me hicieron esa misma pregunta y me hizo pensar. En el 2001 la única respuesta era ajustar más y la culpa la tenían los pobres. Uh-huh. Digamos, de última, la culpa era el gasto público, había que ajustar. Hoy se reconoce que hay un problema muy importante y se busca, digamos, atacarlo y paliarlo. Yo me parece que es una diferencia absolutamente abismal, no es en vez de blanco, negro. Y eso es lo que está permitiendo poder transitar esta situación. Que no haya un estallido. Sí, y que uno se sienta cuidado, que uno sienta, a ver, yo otra vez me vuelvo a escuchar muchísimo y me cuesta hablar, pero bueno, sigamos un poco. A ver, hoy no solamente estamos atendiendo, digamos, la pandemia directamente con los comedores, con el merendero, sino que también estamos pensando en el día después. Estamos pensando en distintos programas y distintos proyectos que permitan después acompañar la situación. Por ejemplo, la semana pasada vinieron de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y estamos proyectando tener un centro de desarrollo infantil para chicos de 45 días a 4 años de edad, en un barrio donde la oferta educativa está lejísima. Bueno, eso es importantísimo. O tener la presencia del Estado para que ahora no tengamos que seguir comprando las garrafas para el comedor al precio, digamos, oficial, sino que tengamos un subsidio, o que el comedor sea registrado para poder acompañar a los comedores que tenemos en el país. Es decir, o que el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Hábitat nos propongan distintos proyectos que van a permitir mejorar nuestras instalaciones, el registro de trabajadores de la economía popular, en fin, hay un montón de iniciativas ahora pensando en la pospandemia, y a mí eso no te hace sentirte de que no estás solo, de que no estás peleando contra molinos de viento, sino que reconociendo una situación muy difícil, hay políticas activas para cambiar la situación. Y uno siempre piensa, padre Paco Olveira, en los pibes que tienen 10 años, en los que están en la adolescencia, en los que están ingresando a la juventud. ¿Cómo se desenvuelven allí? ¿Cuáles son sus expectativas de vida? Uno ha nacido, por suerte, en un entorno mucho más gratificante, mucho más beneficioso, con una familia que lo ha contenido, que le ha podido dar muchas cosas, y uno podía proyectarse a partir de la adolescencia, de la juventud, a lo que quería hacer dentro de un tiempo, tal vez estudiar o trabajar. Pero ¿cuáles son las expectativas de las barriadas populares de la juventud? ¿En qué piensa un adolescente? ¿Cuáles son las proyecciones, padre, usted que está permanentemente en contacto con ellos? A ver, yo creo que las expectativas y los deseos son igual que en cualquier lado. Después vienen las dificultades. Si algo demostró claramente esta pandemia es, entre otras cosas, la absoluta brecha tecnológica en la cual vivimos. Le pongo un ejemplo: mi vecina, que difícilmente llega a fin de mes, contrató un servicio de Wi-Fi que le sale 1.000 pesos por mes, que se lo está sacando del alimento de sus hijos, y lo hace para que su hija pueda estudiar. Pero ¿qué tienen en la casa? Tiene un celular roto. Bueno, antes anotaba ella la tarea que le mandaban de la escuela para pasárselo a la hija. Bueno, sigue teniendo lo mismo, solamente que ahora tiene por lo menos Wi-Fi y no se queda cada rato desconectada.
Es decir, hay un montón de dificultades, hay un montón de diferencias que esta pandemia las puso muy claras sobre la mesa. A ver, mi vecino ayer me pedía un permiso para ir a trabajar y la verdad que no se podía hacer ese permiso, pero quizá algunos sí se pueden tomar un avión y irse a un hotel de absoluto lujo en Francia, ¿no? Bueno, necesitamos una sociedad un poquito más distinta, más igualitaria, que permita que esos anhelos de los jóvenes se puedan hacer realidad y no te estrelles de cabeza contra una pared. Usted es un hombre muy consustanciado con la realidad, está muy atento a los vaivenes de la política, de la economía, y por supuesto estará atento a que hay un reverdecer del tema de la seguridad, la inseguridad, cómo paliarlo, y aparecen los sectores de derecha que pretenden una mano dura, cueste lo que cueste, contra la seguridad, pero que también tiene allí una lectura social, porque vuelve de la mano de esa mano dura o de esa intención la estigmatización que aúna a pobreza o a marginalidad con delito. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo se hace esa lectura, padre? Es que la ecuación es muy sencilla. La desigualdad y la obscenidad por un lado y la pobreza por otro, y bueno, genera estas cosas. Las ciudades o los países que son más igualitarios son los países donde hay menos delitos. Eso no significa que los pobres sean los principales ejecutores de delitos, bueno, eso, los pobres, porque justamente los grandes ejecutores de delitos suelen ser de guante blanco, nunca terminan presos, y son los que manejan después también las redes de la droga, las redes de la prostitución, las redes de la trata, en fin, todo eso. Cuando tenemos una mirada tan paqueta, bueno, es más visible si te roban un celular que si se afanan un montón de guita y se la llevan se la afanen aunque sea entre comillas legalmente y se la lleven a un paraíso fiscal, ¿no? Y además hasta te dicen, no, bueno, pero eso está dentro de la ley. Como está dentro de la ley, porque la armaron ellos, un blanqueo en donde los familiares del presidente no podían estar, pero después estuvieron. Bien, entonces, claramente el tema de la inseguridad es el caballito de batalla de la derecha para pedir mano dura y para defender sus privilegios. Creo que claramente ese no es el único camino posible, es el camino de buscar una patria más justa y una redistribución de los bienes, y para eso hace falta un Estado que esté presente y que, por ejemplo, saque de una vez ya el impuesto a las grandes fortunas, que para mí no tendría que ser por una vez, sino que tendría que ser para siempre. Más, tendría que haber formas de que no hubiera tantas grandes fortunas, ¿no? Y tanta gente que pasa hambre. Una pregunta personal, si me la permite. ¿Por qué optó por los pobres, padre? Es que porque eso es la opción de Jesús, es la opción del Evangelio, no hay otra. Eso no significa que todos tenemos que vivir en una villa, en un asentamiento, pero sí mirar como mira Dios, que mira desde el pequeño, desde el que no cuenta. Cualquiera que lea con fe o sin fe los evangelios, queda clarísimo que el gran enemigo que tuvo Jesús es lo que él decía, el Dios mamón, el dinero, la ambición, el egoísmo, el que esta tierra es para mí, el otro que no cuenta. Jesús propone la fraternidad universal y lo dice clarito: hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo, felices los pobres, pero no porque sean pobres, sino porque Dios está del lado de ustedes para cambiar esta historia. ¿Y dónde está Dios hoy, en época de pandemia? Y está en el que pasa hambre, siempre estuvo en el mismo lugar.
vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer. ¿Cuándo hice esto? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Así que tantos que están hoy dando de comer, tantos que hoy se quedan en su casa, pero que se rascan el bolsillo, bueno, en esos gestos que ellos están haciendo, Dios está actuando. Ahí está. Una vez me preguntaron dónde estaba Dios después del atentado a la AME, y yo decía, debajo de los escombros, ¿no? Porque, entre otras cosas, Jesús era judío, la Virgen María era judía. Ahí está Dios. Y la misión de cualquier cristiano es seguir bajando a los nuevos crucificados de la historia, seguir bajando a los pobres de la cruz. Padre Paco Olveira, un gustazo escucharlo y desde ya el agradecimiento por brindarnos estos minutos en nuestro programa Próspera Mañana. Por favor, a ustedes, que tengan muy buen día.